Buenos días, aprendices. Hoy vamos a estudiar la continuidad de una función. La función es la siguiente: f de x igual a x partido por x cuadrado menos 1. En el caso de este tipo de funciones racionales en las que hay un cociente, acordaos que estudiamos la continuidad en los puntos que anulan el denominador. Es decir, en aquellos puntos x que hacen cero el denominador es donde vamos a estudiar la continuidad. Porque a su vez, recordad que esto tiene que ver con las asíntotas de estas funciones. En esos puntos es fácil que esta función tenga asíntotas verticales. Imaginaos, por ejemplo, en los puntos que anulan, este punto anularía el denominador, pues esta función es de este tipo a lo mejor. Tiene una asíntota vertical y aquí hay una discontinuidad, hay un salto, la función no es continua en ese punto. Entonces es lo que vamos a estudiar. Y para ello nos valemos de el análisis del límite en el punto en el que esto es cero. ¿Dónde es cero? Pues vamos a verlo. X cuadrado. Bueno, podemos verlo de una manera mejor en vez de resolverlo. Podemos hacerlo una diferencia de cuadrados, esto es x más 1 por x menos 1. Y si un producto de dos factores es 0, es que el primer factor es 0, por lo tanto, x menos 1, o el segundo factor es 0, x igual a 1. Igualmente habríamos llegado aquí haciéndolo, despejando la x. X cuadrado es 1 y x es la raíz cuadrada de 1, que es más menos 1. Más 1 y menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, es posible que esta función tenga una discontinuidad en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Dos discontinuidades. Pues vamos a analizar el límite en esos puntos. Este límite será en ese punto, esto va a ser 0 evidentemente porque para estos valores justo los hemos calculado para que hagan 0 el denominador. Ahora bien, lo que nosotros queremos ver, y así ya nos da una idea de cómo es la función en el punto, si tiende hacia infinito, hacia menos infinito, y la podemos dibujar porque podría ser un paso posterior el que queramos dibujar la función, pues analizamos cuando x tiende al 1 por la derecha y cuando x tiende al 1 por la izquierda. Fijaos, esto sería 1 igualmente, el numerador, pero el denominador sería 0, pero vamos a ver que cuando nos acercamos al 1 por la derecha, este es el 0 y este es el 1. Si nos acercamos al 1 por la derecha, tenemos 1,0000, es un poquito más grande que 1. Por lo tanto, este 1 al cuadrado menos 1 va a ser positivo. Digamos que esto va a tender hacia 1 partido por 0, siempre es infinito, pero va a ser positivo, hacia más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando nos acerquemos al 1 por la derecha, la rama de la función se va a ir aproximando hacia infinito, va a ser así. Y cuando nos acerquemos al 1, pero por la izquierda, tendremos entonces 0,9999. Esto al cuadrado va a ser un poquito más pequeño que 1 y por lo tanto algo más pequeño que 1, un poquito más pequeño, menos 1, va a ser negativo. Esto va a tender a 0, pero un poco negativo, por lo tanto va a tender a menos infinito. Es decir, cuando la función se acerque al 1, la rama de la función va a tender a menos infinito. En cuanto a la continuidad, que era lo que estábamos analizando, vemos que aquí en el 1 efectivamente va a haber una discontinuidad. ¿Qué va a pasar con el menos 1? Pues vamos a ver aquí. Ahora vamos a analizar cuando x tiende al menos 1 por la derecha y al menos 1 por la izquierda. Y vamos a ver, en este caso, ¿qué pasa? Aquí tendríamos menos 1, y ahora ya no estamos aquí, sino que estamos
aquí, en el menos 1. ¿Qué pasa cuando nos acercamos al menos 1 por la derecha? Cuando nos acercamos al menos 1 por la derecha tenemos menos 0,99, un poco más pequeño, que al cuadrado va a ser positivo, pero más pequeño que 1. Por lo tanto, va a predominar el negativo. Menos 1 partido por 0, pero negativo, esto va a ser positivo. Cuando nos acerquemos al menos 1 por la derecha, la función va a tender hacia infinito. Bueno, aquí ya tenemos la idea de que, puesto que aquí va a haber una continuidad, es posible que esta función haga algo así, entre el menos 1 y el 1. ¿Y qué va a pasar cuando nos acerquemos al menos 1, pero por la izquierda? Que va a ser menos 1,00001, por ejemplo. Vamos a ver por aquí, esto va a ser menos 1, el valor menos 1, y esto al cuadrado va a ser un poco mayor que el menos 1 y positivo, por lo tanto esto va a ser, aunque tiende a 0, pero poco positivo, por lo tanto negativo, positivo, negativo. Cuando nos acercamos por aquí, esta rama va a venir por aquí. Por lo tanto, efectivamente aquí va a haber una discontinuidad, esta rama se acerca a infinito y esta a menos infinito, aunque las dos se acercasen a infinito, o las dos a menos infinito, sería una discontinuidad igualmente. Y esta función tiene dos puntos de discontinuidad, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Y en el resto la función es continua. Vamos a ver una función parecida en el siguiente ejercicio, también con este denominador, pero distinto numerador, y veremos cómo nos desaparece una de las discontinuidades. Porque en ese caso esa discontinuidad es evitable, porque vamos a poder simplificar esta función y ahora lo veremos en el próximo ejercicio.